Lo vamos a hacer con la ayuda de Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, hemos cerrado un mes de febrero que ha sido bastante preocupante, nos dejaba en algunas magnitudes las peores cifras desde abril del año pasado. Ahora parece que por fin, al menos en España, se empiezan a relajar, ¿no?, esas cifras de contagios, baja esa incidencia, ¿no?, que es uno de los indicadores que más visualizamos, pero en cualquier caso, bueno, pues sigue la saturación sanitaria y no hay que bajar la guardia, ¿no?, en medio del momento de desescalada que se empieza a plantear. Estamos a 1 de marzo, se cumple ya un año del inicio de la pandemia. ¿En qué punto crees que estamos en la lucha contra el coronavirus? Bueno, seguimos en la lucha contra el coronavirus, pero afortunadamente ahora el horizonte es algo diferente, en tanto en cuanto disponemos de dos herramientas fundamentales para intervenir frente al microorganismo. Tres. Hoy sabemos mucho más que hace un año de este problema, conocemos mucho más al microorganismo, tenemos unas herramientas de intervención mucho más sólidas. En segundo lugar, habría que seguir profundizando en las estrategias que nos han permitido convivir con el virus. Son estrategias pasivas que se han fundamentado en el establecimiento de medidas duras, en ocasiones drásticas, que eviten el colapso por parte de las autoridades sanitarias, que eviten la expansión del problema. Y por otro lado, seguir insistiendo en esas medidas preventivas de barrera que tiene que desarrollar la ciudadanía: mascarilla, lavado de manos, distancia física, etcétera, etcétera. Pero a esas medidas de contención, a esas medidas que generan en nosotros una actitud pasiva, ya estamos adquiriendo una actitud activa. Y esto lo conseguimos gracias a las vacunas, que repito, es el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia. Y eso es también un elemento diferenciador que hay con respecto a hace un año. Ya tenemos por fin vacunas. ¿Qué opinas de lo que se están planteando en términos de desescalada? Ha habido muchas voces que nos han advertido en las últimas semanas contra una cuarta ola. Hay quienes alertan sobre relajar demasiado las medidas de cara a Semana Santa. ¿Cómo crees que se están haciendo las cosas en ese sentido y cómo crees que deberían hacerse? Yo creo que debemos ser conscientes que estamos en una situación grave, de un problema de salud grave, que es una pandemia. Que estamos afortunadamente en lo que parece ser ya el descenso de esa tercera ola, pero que cuidado, que si miramos de dónde estamos hacia el fondo de la base de la normalidad, hay un precipicio considerable. Por lo tanto, conviene seguir extremando de manera clara las medidas de contención. Cualquier movimiento que nos haga, más en el contexto de aparición de nuevas variantes, que nos haga perder la atención que debemos seguir teniendo a la hora de seguir conviviendo con el virus, puede tener un efecto bastante importante en cuanto a la expansión del problema. Así que calma, paciencia, prudencia y, por favor, no destensionarnos y no bajar la guardia en ningún momento. Por otro lado, ya llevamos varias semanas, ya llevamos varios meses, ¿no?, por así decirlo, con las campañas de vacunación. Tenemos ahora, de hecho, una nueva vacuna, ¿no?, con esa aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson. Estamos hablando de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Janssen, incluso la vacuna de Rusia. Hay varias investigaciones, ¿no?, en el momento, pero bueno, diríamos que esas serían las cuatro principales. ¿Cómo crees que se están realizando las campañas de vacunación? ¿Cómo evalúas los diferentes ritmos que estamos viendo en Europa y dentro de la propia España? Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que valorar y poner en su justa dimensión es un elemento que me parece importantísimo, y es el músculo que ha demostrado el sistema sanitario, el músculo que han demostrado nuestros profesionales, que han podido prácticamente en un periodo corto de tiempo vacunar casi la totalidad de las vacunas que les han llegado. ¿Cuál ha sido el problema para gestionar con mayor positividad lo que es la estrategia vacunal? El ritmo de llegada de las vacunas, que desgraciadamente no era el esperado y es muy inferior al que todos deseábamos. Si tenemos el músculo bien tensionado, pero nos falta el estímulo, que son las vacunas, pues difícilmente ese músculo se va a poner en movimiento con la fortaleza que le pedimos todos. Tenemos un sistema que ha permitido el que nos pongamos en marcha de manera absolutamente, yo creo que espléndida, pero desgraciadamente esa marcha es inferior a la que nos gustaría poderle meter al vehículo del que vamos dirigiendo el proceso, porque el ritmo de llegada de las vacunas es
insuficiente al que nos hubiera gustado. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre las vacunas que ya tenemos en el mercado? ¿Cómo funcionan? Porque al principio, bueno, pues teníamos quizá menos, ¿no?, para comparar, ahora ya cada vez tenemos más nombres, pero ¿qué es lo que tenemos que saber de cómo funciona cada una de estas vacunas, de las diferentes empresas? ¿En qué tenemos que fijarnos? Sí, lo que tenemos que fijar fundamentalmente es que si las 3 vacunas que ya están autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, junto a la cuarta, que es la de Johnson Johnson, la de Janssen, que previsiblemente tras haber sido autorizada por la FDA, lo será a lo largo de este mes, cuando sea esté convocada la EMA para analizar y evaluar el dossier que le presente la compañía. Si todas las que están presentes, todas tienen un perfil de calidad claro. Todas, las 4, las 3 y la cuarta, cuando nos llegue, van a conseguir o tienen unos perfiles evidentemente llenos de seguridad y de eficacia. Por lo tanto, las 4 son absolutamente importantes a la hora de desarrollar la estrategia vacunadora. La novedad, lógicamente, es la vacuna de Janssen, que esperemos que se incorpore y que haya dosis posiblemente disponibles a finales del mes de marzo o incluso a lo mejor en las primeras semanas de abril, tiene algunas ventajas logísticas importantes. Es una vacuna que tiene las temperaturas de conservación habituales que el resto de las vacunas, como la de AstraZeneca, entre 2 a 8 grados centígrados. Esta lo hace más fácilmente manipulable. Al mismo tiempo se pueden administrar a personas por encima de los 55 años porque hay evidencia científica al respecto, y un elemento importantísimo es que requiere una sola dosis para tener la pauta protectora adecuada. Es decir, con esta vacuna podríamos pegarle un acelerador importante al proceso de vacunación. ¿Qué opinas de otra serie de vacunas que estamos viendo? Se habla también mucho ahora de nuevo de la vacuna rusa. Quizá en España hemos oído hablar menos de ella, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo en la región latinoamericana, sí que es una de las más conocidas. De nuevo, bueno, pues salían esta semana noticias al respecto. Sí, ¿no? Y los resultados que ha presentado la vacuna, la Sputnik, en el Lancet recientemente han dado unos resultados muy buenos, ya publicados en una revista de impacto e interés científico. ¿Cuál es el problema en relación a la presencia en Europa de esta vacuna? Pues fundamentalmente que la EMA, el órgano regulador del medicamento de Europa, no ha participado en ningún momento en el proceso de desarrollo y evaluación de este producto. Es decir, no tiene conocimiento de las características de este producto. Para que pueda autorizarla, lógicamente tiene que evaluarlo. Y para poderlo evaluar, la empresa productora o el elemento productor de la misma tiene que presentar el dossier oportuno a la Agencia a la Agencia Europea del Medicamento, que tras su análisis o su evaluación dictaminaría o no su autorización. Y repito, los resultados que han aparecido publicados son muy subjetivos, son muy potentes, pero para que algo se pueda autorizar en nuestro contexto, tiene que cumplir los parámetros que caracterizan el proceso de autorización de un fármaco de esta característica en Europa y lo fundamental, que se presente para su evaluación el dossier correspondiente. Bueno, pues vamos a ver cómo siguen estos procesos de aprobaciones y sobre todo lo que decías antes, ¿no? Si finalmente se aprueba también este mismo mes de marzo la vacuna de Janssen en Europa después del paso que ha dado adelante la FDA. José García Rojas, desde la Asociación Española de Vacunología, muchas gracias por acompañarnos una vez más y buenas tardes.